Apocalipsis capítulo 12. Hace 15 días terminamos nuestro estudio de las profecías de Daniel y dijimos que íbamos a hacer ciertos apéndices para completar un poco la visión que nos da, la visión profética que nos da Daniel acerca de los últimos tiempos. Entonces, hace 8 días estudiamos Apocalipsis 13, hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 12. Amén. La visión o la gran señal acerca de la mujer y el dragón. Hace como 5 sábados después de la reunión hubo un pequeño acerca de este tema, que vamos con muchas preguntas. Entonces vamos a coger el toro por los cuernos. Si algo que he visto últimamente que el Señor nos ha permitido es como que entrar en esos pasajes que son bien difíciles, ¿no? Aún el miércoles estuvimos estudiando esos pasajes que son bien difíciles de interpretar, pero cuando uno lo mira a la luz de la palabra trae mucha claridad, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer un poco de eso, meditar un poco en esto. No creo que alcancemos a compartir más de la mitad, entonces lo vamos a dejar para hoy y dentro de 8 días. Entonces solo vamos a compartir la primera parte de esta visión, ¿amén? Vamos a leerlo y vamos a ir meditando un poco a manera complementaria con todo lo que hemos visto, ¿no? Tal vez los hermanos que no han podido estar en todas las enseñanzas, de pronto va a haber vacíos, pero bueno, confiamos en el Señor. Amén. Igual toda la serie está publicada en Tesoros Cristianos. ¿Amén? Y dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol como la luna debajo de sus pies, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río.
pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, hermanos, hoy vamos a compartir solo la primera parte de este pasaje. Vamos a meditar un poco en quién es la mujer, el hijo varón y el dragón, y un poco del arrebatamiento del hijo varón. Amén. Cuando estuvimos hablando aquel días, yo quedé con muchas dudas, pero gracias al Señor por eso, porque eso me llevó un poco a meditar en estos asuntos, y sobre lo que hemos meditado vamos a compartir. Amén. Ciertamente la revelación siempre va a ser progresiva. El Señor a veces te concede algo, como aquel ciego que Él sana de sus ojos, pero ves como los hombres como árboles. Después el Señor te aclara un poco más y entiendes un poco más. Y cada vez te va aclarando un poco más. Siempre la revelación ha sido progresiva. Aún a través de la historia de la iglesia, cuando tú miras y ves la reforma, los hermanos de la reforma no entendían Apocalipsis, pero comenzaron a entender Gálatas, Romanos, Hebreos, aquellos libros que te hablan de ¿qué? De la salvación por fe, por gracia. Ese fue el comienzo. Más adelante otros hermanos comenzaron a ver, no es solo la salvación, el Señor nos llama a ser santos. Entonces comenzaron a ver el caminar cristiano y la vida cristiana en santidad. Después otros hermanos comenzaron no solo a ver esos aspectos, sino comenzaron a ver la iglesia, hermanos. Todo era denominaciones, la reforma surgieron muchas hijas de Babilonia, pero hubo hermanos que comenzaron a ver que ese no era el modelo bíblico. Comenzaron a ver la iglesia, el reino, la salvación por gracia, el reino, muchas cosas. Y lo último que dijeron los teólogos era que el siglo XX y el XXI iba a ser el gran siglo de la escatología, donde la iglesia iba a comenzar a meditar en ¿qué? Los últimos tiempos. Y si tú miras, una de las cosas preciosas que el Señor ha hecho es por lo menos abrir el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, cosas que para otros siglos, hermanos, no, si no entendían Gálatas, Romanos, ¿qué iban a entender Apocalipsis, hermano? Pero gracias al Señor ha estado dando luz, y vamos a meditar. Seguramente con el tiempo el Señor nos va a dar más claridad en estos asuntos. Amén. ¿Quién podría pararse y decir que tiene la verdad absoluta sobre esto? Siempre la revelación va a ser progresiva. Cuando una generación no avanza en la revelación, quiere decir que no ha sido fiel al Señor. Porque la característica es que si ciertos hermanos llegaron hasta acá, los que vienen detrás avancen un poco más. Si la generación pasada no avanza, es por juicio, porque el Señor siempre va a abrir más y más y más y más y más. Amén. El Señor nos haga fieles al testimonio que hemos recibido y a la parte que nos toca hacer a nosotros. Entonces dice, apareció, vamos a leerlo verso por verso y vamos a meditar en esto. Apareció en el cielo una gran señal. La primera gran señal que ve Juan es esta, dice: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces es interesante que lo que ve Juan es esta mujer. La Biblia nos da muchos versículos para interpretar quién es esta mujer. Amén. La Biblia, como decía Pedro, ni siquiera el Apocalipsis, ninguna profecía de interpretación privada. Entonces lo que debemos hacer es coger a la luz de las Escrituras todos los pasajes que nos hablan de la mujer y entender cuál es esta mujer que vio Juan en Apocalipsis. Claramente nosotros no podemos desvincular todo esto de lo que venimos estudiando de Daniel. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a ver bastantes cosas que ya Daniel nos había enseñado. Entonces, la mujer que se nos habla aquí, probablemente es la mujer, siempre ha sido el pueblo de Dios. Específicamente en el Antiguo Testamento, Israel, y en el Nuevo Testamento, la iglesia. Entonces vamos a ver varios pasajes acerca de Israel y vamos a entender estas imágenes. Ella parada sobre la luna, ella vestida con el sol, y en su corona 12 estrellas. Entonces vamos a leer unos pasajes primeramente
en Isaías, donde el Señor habla claramente que la mujer a la que Él se refiere muchas veces como su esposa, como su amada, es primeramente Israel. Curiosamente Israel, como lo hemos dicho cuando estábamos estudiando el libro de Daniel, Israel es el gran reloj de Dios. ¿Tú quieres saber qué van a suceder las cosas al final de los tiempos? Si quieres conocer realmente y estar atento a la profecía, no puedes sacar tu mirada del pueblo de Dios, de Israel. No puedes sacar tu mirada de Jerusalén. No puedes sacar de lo que está sucediendo allá. ¿Por qué? Porque una de las grandes señales, como lo hemos estudiado en Daniel, es el pueblo de Dios. Amén. Tan detalladamente que casi todas las profecías nos vuelven los ojos a Israel. Entonces no es descabellado pensar que esta mujer tiene mucha relación con Israel. Y por lo que vamos a seguir viendo, tú vas a ver cómo esto tiene mucha importancia. Isaías capítulo 54, versículo 5 y versículo 6. Dice: porque tu marido, mira cómo el mismo Señor le habla a Israel, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es tu nombre, es su nombre y tu redentor. El Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces el Señor llama a Israel, pero cuando vemos a Israel en Apocalipsis, no la vemos triste ni angustiada. Sí la vamos a ver ahorita con dolores de parto, pero cuando la vemos vestida del sol. ¿Qué es esa imagen del sol? Israel revestida de la justicia del Mesías, hermano. Dios de por sí solo no ve a Israel como algo que lo atraiga a Él mismo. Cuando Dios veía y llamaba a Israel, lo veía en su Hijo, en el sol de justicia. Mira cómo lo dice Zacarías, antes de seguir viendo lo que dice el Señor acerca de su esposa, comparándolo con Israel, porque es preciosa esa imagen de ella vestida como el sol. Era algo que era mesiánico, del Mesías. Mira cómo dice Malaquías capítulo 4. Dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, ¿quiénes serán vosotros? La esposa, la mujer, Israel, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Israel en Cristo. Porque, hermanos, nosotros cuando hablamos de Israel, cuando hablamos de los 144,000, cuando hablamos de la última semana de Daniel, cuando hablamos que ellos van a resplandecer como el sol, sí, como lo diría Daniel, los sabios y los entendidos resplandecerán. ¿Por qué resplandecerán? Porque estarán en Cristo. Porque Israel sin Cristo, hermano, como les dijo el mismo Señor a los judíos les dijo: si ustedes no creen en mí, en sus pecados, ¿qué? Morirán. Pero Dios ve, y esta imagen que Juan ves a una mujer revestida del sol de justicia, que es Cristo, y dice: y en sus alas traerá salvación, y saldréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora no solo vamos a ver la mujer revestida del Cristo, del Mesías, sino la mujer poniendo sus pies bajo la luna. Mira cómo lo sigue diciendo el versículo: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿Qué es la ley? El Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia. Porque miren, una de las características de la luna es que la luna no alumbra por luz propia, ¿cierto?
La luna alumbra por causa de la luz que proviene del sol. Así es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, cuando tú lo lees sin Cristo, no tiene luz. Pero cuando tú te conviertes a Cristo, el velo es quitado y cada uno de los pasajes que antes eran sombríos, como oscuros, cuando tú te conviertes a Cristo, comienza a entenderlo. Entonces aquella mujer, aquel Israel, aquella dama, mujer que está vestida de Cristo, está sostenida sobre las Escrituras, sobre el Antiguo Testamento. Entonces vemos a la mujer vestida del Mesías, el sol de justicia, y a la mujer poniendo los pies sobre las Escrituras, el antiguo pacto. Volvamos a Jeremías y vamos a ver otro pasaje donde el Señor claramente le habla a Israel como la mujer. Jeremías capítulo 3 versículo 14. Una mujer vestida de sol parada sobre la luna. Israel en el Mesías sobre las Escrituras. Jeremías 3, versículo 14. Lo tenemos. Jeremías 3, versículo 14. Mira cómo el Señor dice: convertíos, hijos de rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada familia y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Claramente Israel es la esposa. Mira cómo lo decía también Oseas. Vamos a ver varios pasajes. Oseas, ahí adelantico, capítulo 2, versículo 19. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Mira que lo curioso de donde esta mujer está poniendo sus pies, en la luna. Y la luna son las Escrituras. Y miren, hermanos, todas las promesas, todo lo que Dios prometió para Israel es en Dios un sí y un amén. Dios no cambia, Dios no muda. Lo único es que todas esas promesas se iban a cumplir y iban a ser selladas en Cristo. Amén. Amén. Y Oseas 2:19. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Entonces, hermanos, volvamos a Apocalipsis 12. Vamos viendo un poco quién es esta mujer que Juan ve en la señal. Y dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Qué es vestida del sol? En Cristo, en el Mesías, con la luna debajo de sus pies. Esos son las Escrituras. Aquella mujer que fue apartada por causa de las promesas y de los pactos, aquella que el Señor apartó para sí mismo. Y mira que curiosamente Pablo usa un lenguaje así cuando habla en Romanos. Leámoslo, hermanos. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Hablando Pablo específicamente de Israel. Mira unas frases que Pablo usa que me parecen bastante preciosas, hermanos. Romanos 9. Romanos 9. Aún en medio del Evangelio de Dios, mira estas palabras, hermanos. Vamos a leerlo desde el 3. Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne,
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, ahí está donde ella se para, hermanos, la adopción, la gloria, el pacto, las promulgaciones de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué son todo eso, hermano? Las escrituras. Y dice, de quienes son los patriarcas. ¿Y si se vieron que esta mujer tiene qué? Bueno, ténganlo ahí y lo vamos comparando. 12 estrellas. ¿De quiénes está hablando? De los patriarcas. Las 12 tribus de Israel. Sigámoslo leyendo. Y dice, y de los cuales, mira, hermano, ahí tú vas a comenzar a entender cuál es el hijo varón que tuvo esta mujer. Ahí claramente nos lo dice Pablo. Según la carne, ¿quién vino? Cristo. Entonces aquí Pablo nos está mostrando la mujer que pone sus pies en las promesas, en los pactos, y que tuvo a un varón, Cristo, el Mesías. Volvamos a Apocalipsis 12. Y dice, no lo cierren porque vamos a estar volviendo generalmente a él. Y estando, entonces, según lo que hemos visto, aquella mujer, bíblicamente, por la suma de la palabra, podemos interpretar que esa mujer es Israel primeramente. Claro que Juan el Bautista también allá hablaba de la iglesia como la mujer. El mismo Señor Jesús le dijeron una vez, tus discípulos no ayunan, y él les dijo, ¿acaso los que están de bodas, ¿sí?, hablando de la relación de él con sus discípulos, ayunarán? Llegará el momento que el esposo les será quitado, y ahí será que cuando ellos ayunen. Pero aún en ese mismo momento, aquellos que él llama a su esposa, con los que está teniendo aquel romance que son sus discípulos, ellos mismos eran judíos. ¿Sí o no? Los mismos discípulos eran judíos. Después, ya viniendo el tiempo de los gentiles, Pablo le habla a la iglesia de Éfeso como una desposada, ¿sí? Y a los corintios les dice, ¿quién nos sedujo para desviarlo de la sincera fidelidad a Cristo? ¿Sí? Como la serpiente engañó a Eva, así la iglesia estaba siendo seducida. Entonces podemos interpretar este pasaje de Apocalipsis 12 como aquella mujer siendo el pueblo de Israel y también la iglesia, ¿ven? Porque la iglesia también estaba compuesta en sus comienzos por judíos, pero eran judíos que estaban en Cristo, en el sol de justicia y bajo las escrituras. Y dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Ahora nos muestra una mujer que claramente es el pueblo de Dios, pero que esta mujer está encinta, está embarazada, va a producir algo. ¿Qué es lo que va a producir ella, hermano? ¿Qué es lo que el Señor trabajó a través de los siglos en Israel para que se formara? Ya lo leímos en Romanos 9, ¿no? Sí. ¿Qué salió? ¿Quién fue? El Cristo. Y esto es un asunto bastante interesante porque es un asunto que desde el Génesis ya estaba prometido, hermanos. Y el Apocalipsis es el cumplimiento y el desarrollo final de aquello que comenzó en Génesis. Mira lo que lo leemos, hermano, para tener como esa imagen clara desde el comienzo de los tiempos. Esta imagen de Apocalipsis, la mujer, surge desde Génesis. ¿Sí? ¿Sí lo han leído? Sí. Génesis capítulo 3, para que tengamos todo el panorama completo, para que nuestra interpretación no esté simplemente, si lo podemos decir, simplemente determinada a ciertos aspectos, sino que por la suma de la palabra podamos tener una interpretación un poco clara, porque uno de los pasajes que se ha usado más
para el pretribulacionismo, para los varios raptos, es este Apocalipsis capítulo 12. Entonces nosotros debemos entender y tener una fe clara, concisa en este pasaje, si lo que el Señor está hablando es del arrebatamiento de la iglesia, si lo que el Señor está hablando es del arrebatamiento de su Hijo, si lo que el Señor está hablando es que va a arrebatar a algunos, va a dejar a otros que van a ser perseguidos y van a haber otros hasta el fin de los tiempos. ¿De quién está hablando el Señor? Entonces cuando vemos la mujer, claramente vemos que está hablando de su pueblo, la iglesia y su pueblo Israel primeramente, hermano. ¿Por qué decimos primeramente? Porque cuando estudiábamos Daniel decía estas palabras, decía, esto es para los... Mira, Daniel, te voy a decir, le decían los mensajeros a Daniel, te voy a decir lo que va a suceder con tu pueblo en los últimos tiempos. Claramente el pueblo de Daniel era ¿quién? Israel. Entonces muchas de las profecías estaban relacionadas con Israel, amén. Pero vamos a mirar y vamos a ver los otros aspectos de a ver si la interpretación que se le da a estos pasajes cabe o no cabe según la suma de la palabra. A ver si lo que muchos hermanos dicen se acomoda a las escrituras o es una interpretación aislada del resto de la palabra. Cada uno va a poder sacar sus conclusiones a menos que se duerman. No se van a dormir. Bueno. Génesis capítulo 3. Vamos a leer las palabras que el Señor le dijo a la serpiente y a Eva después de haber caído. ¿Sí? Y dice, vamos a leerlo desde el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿Quién es la serpiente que Apocalipsis dice la serpiente antigua? ¿Quién es? El dragón Satanás. En Génesis es una serpiente, en Apocalipsis es un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Un dragón terrible, una bestia espantosa. En Génesis era ¿qué? Una simple serpiente. ¿Qué pasó? Que la serpiente de tanto comer polvo comenzó a crecer. ¿Y cuál es el polvo, hermanos? El hombre. Satanás, usando y participando de la naturaleza caída del hombre, su reino comenzó a crecer y comenzó a manifestarse a través de la historia con cada una de las cabezas que ella tiene. Entonces la primera cabeza que le surgió a esta serpiente, ¿cuál fue? Egipto. Sí, ya lo hemos estudiado. La segunda, Asiria. La tercera, Babilonia. La cuarta, Grecia, Medo-Persia. La quinta, Grecia. La sexta, Roma. La séptima, el reino dividido de Daniel 2. ¿Sí? Aquellos 10 cuernos que le surgen a la cuarta bestia en Daniel 7. Y de esos 10 va a surgir el octavo, Apocalipsis 17. ¿Y el octavo quién es? La bestia, el anticristo. Ese ha sido el trabajo de Satanás a través de la historia de la humanidad. Coma polvo y coma polvo, se volvió un dragón terrible, hermano. Y ese dragón terrible es la simiente ¿de quién? De la serpiente. Pero vamos a leerlo. Pero la mujer también tiene una simiente. Y mire que desde el comienzo se nos habla de esta mujer. Por eso es difícil llegar a interpretar que esta mujer es solo la iglesia, hermano. Porque aún a la misma Eva, el Señor le habla como la mujer, de la cual que surgiría una descendencia, ¿sí? Entonces vamos a mirarlo, amén, para tener un panorama más amplio de las cosas. Y dice: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí está el trabajo de Satanás con el hombre. Todos los días, insaciable ha sido la serpiente, alimentándose de la carne y de la locura del hombre, hermano. Y ahorita vamos a ver los tiempos que se vienen, vamos a ver a Satanás de una manera más grotesca, más visible. ¿Por qué? Porque va a caer en medio de la tierra, como lo dice Apocalipsis 12. Lo vemos, ahorita vamos a leer, bueno, no sé si hoy alcancemos, pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Y dice: y pondré enemistad entre ti, la serpiente,
Y la mujer, ¿cuál mujer? La mujer que es el pueblo de Dios, amén. Apocalipsis 12. Entonces esa enemistad y ese deseo de la serpiente de destruir el hijo que van a hacer de esta mujer es algo que surgió ¿desde dónde? Desde Génesis, amén. Y toda la historia del pueblo de Dios se ha marcado por esto, hermano, por el odio terrible que tiene Satanás. Ustedes no entienden por qué tanto antisemitismo con el pueblo de Israel, por qué se le odia tanto, por qué lo normal es que la mayoría de las naciones de la tierra aborrezcan al pueblo de Dios por esta enemistad. Y porque detrás de los reyes de este mundo está ¿quién? El dragón. Porque ningún hombre recibe autoridad en este mundo si no es delegada por las cabezas del dragón. Por eso las cabezas del dragón corresponden a las cabezas de la bestia. ¿Sí? La bestia es el imperio humano visible. El dragón es el imperio satánico invisible que gobierna el gobierno de los hombres. Nosotros le llamamos la civilización romana, la civilización griega, pero el Señor lo ve con una bestia gobernada por un principado ¿qué? Satánico. Mira la diferencia de cómo nosotros vemos las cosas a cómo las ve Dios. Nosotros vemos la Unión Europea y le dan el premio Nobel de la paz, pero el Señor dice, ¿no?, de aquel reino dividido, aquellos 10 cuernos que tienen autoridad, ¿por qué? Dada por la bestia, y que solo se han propuesto hacer una cosa: entregarle el poder y la autoridad al anticristo. Nosotros lo vemos como un gobierno que resurgió de las cenizas y es digno de un premio Nobel de la paz. Dios lo ve como aquellos que le están preparando el camino al anticristo. Si ven que a veces nosotros tenemos una perspectiva totalmente a veces contra la Biblia, hermanos. Nosotros debemos, como lo dice el hermano Gino, nosotros debemos tener nuestros paradigmas según las Escrituras, según como lo ve Dios mismo, ¿eh? No bajo nuestra prudencia. Por eso hemos estado estudiando todo esto, Daniel, para que podamos ver las cosas, los acontecimientos actuales a la luz de las Escrituras y no a la luz de nuestra prudencia, ¿eh? Entonces, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y ahora no solo nos muestra la misma imagen de Apocalipsis 2, la mujer y el dragón, sino ahora nos muestra ¿qué? La descendencia. Que esta mujer va a estar ¿qué? Embarazada, encinta. Y mire, dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces esa simiente de la mujer, que ya había dicho en el versículo anterior, era una simiente que iba a surgir en medio del dolor y el sufrimiento. Dios escogió para la mujer, específicamente para su pueblo, que su hijo iba a ser formado y gestado en ella en medio de ¿qué? Dolores, sufrimientos. Aun cuando tú miras la Segunda Guerra Mundial y toda la crisis que tuvo que vivir el pueblo de Israel, ¿para qué? Para volver a su tierra, tú ves dolores de parto terribles, hermano, terribles. Y eso ha sido lo que Dios ha escogido para su pueblo. Entonces volvamos ahora sí a Apocalipsis 12. Y dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces vemos una mujer que está a punto de dar a luz un hijo varón. Sí, mira cómo lo dice más adelante. Dice en el 5: y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es ese hijo varón, hermano? Mira lo que sigue diciendo: que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, ¿cuál es el hijo de esta mujer?
¿Cuál es aquel varón que es arrebatado y se va a sentar en el trono y va a regir las naciones con vara de hierro? ¿Sí? ¿Será que esto nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia a mitad de la gran tribulación, antes de la gran tribulación? ¿O nos está hablando de Cristo? Entonces vamos a verlo a la luz de las Escrituras, amén, para interpretar este pasaje no aislado, hermanos, sino bajo todo el contexto de la palabra. Vamos a leer primeramente el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 9 versículo 6. Este mismo hijo varón es la misma descendencia de la mujer. Es el mismo hijo que Dios le había prometido a Israel que iba a nacer y que iba a ser ¿qué? Su Salvador, el Mesías. Mira lo que dice Isaías 9. Porque era la gran promesa para Israel, el gran acontecimiento para Israel. Dice en el capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está, que está en angustia. ¿Por qué está en angustia? Porque está teniendo dolores. Pero esos dolores, ¿para qué son? ¿Por qué Israel? ¿Por qué el Señor le permitió tantas experiencias a Israel? Tantos dolores a Israel, tanto quebrantamiento, tanta angustia. Dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál fue la gran luz que vio? El sol de justicia. Por eso vemos a la mujer que vestida del sol, hermano. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su yugo pesado y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en su sangre, serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido. ¿Todo iba a dónde? Aquel hijo que iba a surgir, ¿dónde? En la mujer que está en dolores de parto. Pero ¿a quién le está hablando el Señor, hermanos? A Israel. Y mira lo que dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Esa frase, el principado sobre su hombro, es que él iba a ser ¿qué? Rey. Iba a reinar. Lo que dice Apocalipsis 12, ¿qué? Y reinará, y regirá con vara de hierro. Eso nos habla de ¿qué? Del reinado del Mesías, que son los 1000 años. Pero mire lo que sigue diciendo: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, aquel varón que se está formando en la mujer que va a dar a luz, ¿es quién? El Mesías prometido. Vamos a leer otro pasaje, hermanos. Ahí, Salmo capítulo 2, versículos 7 y 9. Como claramente esa imagen de Apocalipsis 12 principalmente nos habla de la mujer Israel, del pueblo de Dios, y del Mesías que iba a surgir en ella. Isaías, Salmos 2. Este pasaje es bastante precioso. Versículo 7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
pídeme y te daré por herencia las naciones. Eso es lo que dice Apocalipsis 12, ¿qué? Y regirá con vara de justicia y como posesión tuya los confines de la tierra. Mira esta frase, que es igualita a la que dice en Apocalipsis. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿De quién está hablando? Del Mesías, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquel hijo varón que se está formando con dolores en la mujer que era el pueblo de Dios, Israel, era el Mesías, el Señor Jesucristo. Y mira que el mismo Apocalipsis nos lo dice. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Cuando el Señor viene, mira lo que dice de Él mismo. Dice, vamos a leerlo desde el 13. Dice, 19:13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Para qué? Para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces ahora vemos que lo que nos está diciendo ahí atrás Apocalipsis capítulo 12, que aquel que se estaba formando en el vientre de la mujer, que aquel que dio a luz la mujer en el 5, único varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, es ¿quién? El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, el unigénito del Padre, amén. Aquel que Dios había prometido a Israel en Isaías 9. Y entonces mira lo que sucede con el Mesías. Y su hijo fue ¿qué? Arrebatado para Dios y para su trono. ¿De qué nos está hablando esto, hermano? De la ascensión del Señor Jesucristo. Mira cómo él mismo lo dijo. Juan, vamos a leerlo de la misma boca del mismo Señor. Juan 16. Porque es difícil interpretar esos pasajes de Apocalipsis 12 sin tener un buen sustento a través de las otras escrituras. Amén. Entonces nosotros podemos interpretarlo de muchas maneras, pero difícilmente vamos a encontrar evidencia ¿qué? Bíblica. Pero cuando vemos esto en relación a lo que estamos hablando, tú vas a encontrar que son muchos pasajes. Solo estamos leyendo algunos, pero son varios pasajes. Mira cómo el Señor hablaba con sus discípulos. Juan 12. Dije 16, sí, Juan 16, perdón. Estoy con Apocalipsis 12 en la mente. Juan 16, desde el versículo 16. Dice, mira el lenguaje con el que el Señor hablaba, y tú vas a entender un poco más lo que dice Apocalipsis 12. Dice, todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis. Mira esta frase, porque yo voy al Padre. ¿Qué es eso? Arrebatamiento. ¿Cierto? Muy claro, ¿no? Más adelante lo voy a explicar, pero eso es arrebatamiento. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que se nos dice? Todavía un poco y no me veréis. De nuevo un poco y me veréis. ¿Qué era un poco y no me veréis? Que iba a morir. Un poco y me veréis. Resucitar. ¿Y qué es lo siguiente después de resucitar? Y me veréis porque yo voy al Padre. Arrebatamiento, hermanos. Ascensión. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Ahí están los ¿qué? Dolores de
Padre. ¿Y el mundo qué? Se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y ahora en medio de esa frase introduce la imagen de Apocalipsis 12, léalo hermano. La mujer cuando da a luz, ¿sí ven cómo todo comienza a cuadrar por las escrituras? Tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después, ¿qué pasa? Surge el hijo varón, que ha dado a luz un niño. Ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Que era lo que leíamos en Isaías 9. El pueblo que andaba en tinieblas, que vio la luz, y ahora se alegrarán. ¿Cómo? Como los que tienen la siega. Ha llegado la cosecha, ha llegado el cumplimiento. ¿Cuándo fue eso? La obra de Cristo en su resurrección. Y dice, también a vosotros ahora tenéis tristeza. ¿Quiénes son ese vosotros, hermano? La mujer, el pueblo de Dios, ¿no? Y dice, pero os volveré a ver. ¿Qué es eso? La resurrección. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La mayoría de las veces nosotros leemos hasta ahí, pero sigue, hermanos, y sigue hablando de las mismas cosas. Estas cosas, lo que viene hablando, os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y mira esta frase tan interesante, hermano. Salí del Padre y he venido al mundo. ¿Qué es eso? La encarnación. Pero mira esta frase, hermanos. Y otra vez dejo el mundo. ¿Al mundo? El mundo. ¿Qué es eso, hermanos? Arrebatamiento. ¿Cierto? A la luz de las escrituras, no es arrebatamiento, hermano. Y voy al Padre. Y mira la frase, me parece preciosa la frase de los discípulos. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente. ¿No les parece que según lo que estamos mirando, ahora es un poco más claro Apocalipsis 12? Y dice, y ninguna alegoría dices. ¿Qué es esto de lo que está hablando el Señor? ¿No era su resurrección y ascensión y arrebatamiento? Vamos a leer otros pasajes porque Pablo nos lo dice también. Efesios capítulo 4, hermanos. Efesios capítulo 4. Desde el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Qué es esto? Arrebatamiento, hermanos. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice Pablo, ¿qué es eso de que subió? Apocalipsis 12, arrebatamiento, hermanos. Es el mismo que también, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Que lo mismo que el Señor viene hablando a sus discípulos, por un tiempo que no me veréis. Eso es la muerte. ¿Sí? Pero después me veréis y se llenará vuestro gozo. Resurrección. Pero no solo queda ahí. He aquí voy al Padre. Arrebatamiento del Hijo varón. ¿No? Es el mismo lenguaje. Si tú lo comienzas a apuntar, es el mismo lenguaje. Y dice, el que descendió es el mismo, no otro, que también que subió. ¿Para qué subió? Por encima de todos los cielos, para llenarlo todo.
subió y se sentó a la diestra del Padre. ¿Hasta qué? Hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y mira que es algo que también dice 1 Corintios capítulo 15, hablando de estos temas que son bastante interesantes, la resurrección de Cristo. Míralo como lo dice en el versículo 23, 20 al 23. 15 desde el versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Pero cada uno en su debido orden. O sea, cuando nosotros hablamos de arrebatamiento, no estamos diciendo que la iglesia no va a ser arrebatada. La iglesia va a ser arrebatada, pero cada uno en su debido ¿qué? Orden. ¿Cuál es el orden que Pablo nos dice? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. O sea, primero Cristo. Luego, o sea, gracias a que Cristo resucitó y ascendió y fue arrebatado, también se nos promete a nosotros que la resurrección como base de nuestra fe. Pero luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Ahí ya ese pasaje nos muestra claramente cuán difícil es interpretar que el hijo varón son los vencedores de la iglesia. Primero el Padre arrebata ¿a quién? Al Hijo. Luego, ¿sí? En la venida del Hijo, ¿quiénes? Los que son de Cristo. Pero hay una pregunta, hermanos, ¿sí? Porque estos son temas que siempre traen preguntas. Entonces la pregunta es, ¿por qué se incluye en medio después del arrebatamiento del Hijo varón la mitad de la última semana de Daniel? Los 1260 días, ¿sí? Porque ahí es donde entramos en el conflicto. Pero si es que está hablando de la última semana de Daniel, mira cómo estamos leyendo Apocalipsis 12 y lo que viene a hablar después de Apocalipsis 12. Porque eso es lo que ha dado pie a la interpretación de que a la mitad de la semana de Daniel, o sea, a los 3 años y medio, los vencedores van a ser ¿qué? Raptados. Cuando se rompa el pacto y comience la gran tribulación, como dicen e interpretan las promesas a la Filadelfia de que el Señor va a guardar a su pueblo por medio del arrebatamiento y no le va a permitir que pase por la gran tribulación. Ese es el gran asunto. Entonces vamos a leer Apocalipsis 12. Dice, y su hijo, estamos en el final del 5, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Si hemos llegado hasta aquí, podemos decir que la mujer es el pueblo de Dios, la iglesia de Israel, en la cual se formó Cristo, nació Cristo, murió Cristo y fue arrebatado el hijo varón. ¿Sí? Hasta ahí como que cuadraría, pero entramos en el conflicto en el pasaje 6, que dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días, que es lo mismo que hemos dicho en otras partes, tiempos y la mitad de tiempo, 3 años y medio, 42 meses, ¿o qué? O 1260 días, la mitad de del último sectenario de las semanas de Daniel, ¿sí? Aquel tiempo en el cual aquel príncipe que habría de venir va a romper el pacto con Israel y va a entrar y profanar el templo con la abominación desoladora. Todo lo que hemos venido estudiando. Entonces, ¿por qué el hijo varón es arrebatado? E inmediatamente surge lo de la última semana de la gran tribulación. Esa es la pregunta, ¿cierto? Ese es el meollo del asunto. Entonces, hay una cosa que vemos en las profecías. Miren, hermanos, las profecías tienen varias maneras de interpretarse que la misma profecía nos da, ¿sí? La misma profecía nos da herramientas para interpretar las cosas. Hay algo que se ha dicho cuando se estudia la escatología, y es esto, y lo vamos a ver en 2 partes, y hay más lugares, pero lo vamos a ver solo en 2 partes.
A veces la profecía es dada desde una perspectiva que de frente, pero a veces la misma profecía es dada desde otra perspectiva. Un ejemplo, tú estás mirando dos montañas lejos. Cuando tú las ves de frente, tú ves que las dos montañas parecieran que están en el mismo lugar. Pero cuando tu perspectiva cambia y la miras de lado, tú ves que esta está más cerca y esta está más lejos. Eso sucede con las profecías. Vamos a ver un ejemplo y de alguna manera vamos a entender por qué después del arrebatamiento inmediatamente el Señor comienza a hablarnos de la última semana, de la mitad de la última semana de Daniel. Y vamos a entender un poco esto. Amén. Entonces vamos a leer primeramente una profecía de Daniel, una profecía que también causa bastante controversia. Daniel capítulo 12, una parte de la profecía de Daniel, y vamos a entender esto de las dos perspectivas en cuanto a las profecías. Daniel capítulo 12, y seguramente esto va a traer paz a nuestro corazón con Apocalipsis 12. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Y curiosamente, allá en Apocalipsis 12 también se nos habla Miguel, pero hoy no alcanzamos a llegar hasta allá. Solo vamos a ver la primera parte. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. La mitad de la última semana de Daniel capítulo 9, de Apocalipsis 12. Y dice: cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Por qué? Porque el dragón va a caer a la tierra y va a perseguir con tal odio a la mujer. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cómo? Se le van a dar 2 alas a la mujer. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, escritos en el libro. Y muchos de los que duermen, y esta es la profecía a la que quiero hacer el énfasis, en el polvo de la tierra, en la tierra serán despertados. ¿Qué es esto, hermano? La resurrección de los muertos. Entonces Daniel nos habla la profecía acerca de la resurrección de los muertos, pero mira lo que dice Daniel, y esta es la perspectiva hacia adelante, viendo las dos montañas, porque la resurrección de los muertos, según lo que nos dice Daniel, tiene 2 partes, pero según lo que ve Daniel, las ve en el mismo momento. Mira cómo lo dice: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la profecía de Daniel acerca del final, la resurrección. Unos para vida eterna y otros para ¿qué? Confusión perpetua. Las 2 montañas que ve Daniel acerca de la resurrección. Esa es la perspectiva que tiene Daniel. Según lo que acabamos de leer en Daniel, ¿van a suceder en el mismo tiempo? No. ¿Cómo vamos a aclarar esta resurrección? Vamos a ver la otra perspectiva, que puede ser una buena, muy buena interpretación para Apocalipsis 12 también. Vamos a ver la otra interpretación. Vamos a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Cómo Pablo nos habla de la resurrección. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y usted al ver esto puede sacar las conclusiones en la libertad de Cristo. Y dice, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leerlo desde el versículo 13. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cuáles son los que duermen? Los mismos que profetizó Daniel, los que serían levantados del polvo, la resurrección de los muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, porque ¿quién es? Cristo es que las primicias. En orden, ¿no? Primero Cristo, las primicias, y después los que son de Cristo. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. En Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mira acá de la palabra del Señor.
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderá del cielo. Y con trompeta de Dios. Se me vino la canción. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Entonces, ahí comenzamos a ver ya un poco la perspectiva así, de lado. Primero, la primera montaña son los muertos en Cristo. Amén. Cuando el Señor venga, antes de raptar, antes del arrebatamiento a la iglesia, Él va a resucitar a todos los que murieron en Él. Y cuando los resucite de los cuatro vientos de los cielos, ahí nos va a arrebatar y reunir con Él en los cielos, antes de venir a juzgar al anticristo, al falso profeta y a las naciones en la batalla del Armagedón. Seremos reunidos en el aire con Él, según lo que dice. Esa es la primera resurrección, ¿sí? Pero Daniel nos hablaba de la resurrección de vida eterna y la de confusión perpetua. Entonces vamos a aclarar un poco más la otra perspectiva. Apocalipsis, hermano. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Y mire, hermanos, comienza el capítulo 20 a hablarnos de qué. De cómo el Señor vio un ángel que descendía con la llave y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él. Y bueno, todo lo que hizo con él. Y más adelante nos muestra de aquellos que pasaron por la gran tribulación y les dio facultad de sentarse a reinar con el Señor. Y mira cómo termina el verso 4 y dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Después de la venida, que cuando venga el Señor, ¿qué va a hacer? Va a resucitar los muertos, va a reunir a los que estemos con vida con Él en los aires. ¿Para qué? Para juzgarlos. Y según sus obras, algunos van a entrar en este periodo de 1000 años a reinar con Él. ¿Sí? Para eso el Señor resucita a los suyos y arrebata a los que están acá. Para el juicio de las bodas. Para el tribunal de Cristo con su iglesia. Esa es la primera resurrección, ¿sí? Pero mira lo que dice. Pero los otros muertos. Esa es la otra perspectiva de Apocalipsis, ¿sí? Como tú ves que Daniel parecía que las montañas estaban pegadas, pero cuando Apocalipsis y Pablo nos muestran, hay una distancia de ¿cuánto tiempo, hermano? 1000 años. Es la misma distancia que podríamos atribuir al arrebatamiento del Hijo de Dios y la mitad de la última semana de Daniel, que es la semana donde el dragón se va a levantar contra la mujer. ¿No? ¿No les parece? Porque es que es una regla de interpretación acerca de las profecías que la misma palabra nos da, hermanos. Y sigamos leyendo, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es ¿qué? La primera resurrección. ¿Cuál? La de la iglesia, la de los santos. ¿La de qué? La de vida eterna. La segunda resurrección para el juicio del trono blanco es la resurrección para condenación, para vergüenza perpetua. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Cuál es la segunda muerte? La Gehenna, el lago de fuego, ¿sí? Y esa es la que van a tener todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, que son todos los muertos que estaban en el mar, en el Hades, ¿sí? Que fueron resucitados después de los 1000 años. Entonces, según lo que acabamos de leer, en un versículo, hermanos, de una parte a la otra parte, ¿cuánto tiempo es de diferencia? 1000 años. Fácilmente podríamos hacer la misma interpretación de Apocalipsis 12, del arrebatamiento del Señor Jesús a la caída del dragón y la persecución del dragón a la mujer,
podríamos poner 1900 años. ¿No les parece? Porque es más difícil, hermano, interpretar un arrebatamiento de la iglesia antes de su venida, porque no hay sustento bíblico. Miren otro pasaje que nos da la misma llave de interpretación. Volvamos a Daniel, hermanos, que fue un pasaje que estudiamos y que yo sé que los hermanos lo tienen fresco, y como de un pasaje al otro hay toda una jornada, hermanos. Entonces, del arrebatamiento del varón a la mujer ir al desierto y ser perseguida por el dragón, puede existir la misma jornada. Es una interpretación. Cada uno lo juzga, lo lee y lo interpreta a la luz que Cristo le haya dado o le esté dando. Amén. Y así, cuando leemos estos pasajes así, a mí me trae un poco más de tranquilidad este asunto. Apocalipsis 2. Dice, Daniel capítulo 9. La profecía de las 70 semanas de Daniel. Dice, vamos a leerlo desde el 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, 70 semanas hasta la venida del Señor Jesucristo y su reino milenial, ¿sí? Porque es el que va a comenzar al reino de justicia sempiterno. ¿Ven? Y sigue diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, la profecía de las 70 semanas de Daniel tiene 3 partes. La primera parte son las primeras 7 semanas, que salen desde la orden de restaurar Jerusalén hasta que es edificado el muro. 49 años, lo que duró el tiempo de la reedificación de Esdras y Nehemías. Después de los 49 años hay otra parte que son las 62 semanas, ¿sí? Que son las 62 semanas después de la séptima, que las dos suman 62 más 7, 69, hasta la venida del Mesías príncipe entrando a Jerusalén. 481 años, ¿sí lo habíamos hecho el cálculo? 481 años desde la salida de Jerusalén, de ser reedificado, hasta la venida del Señor Jesucristo, que cuando cogieron los datos de una manera, se cumplió exactamente el día que el Señor vino. Esa es la segunda parte de las 70 semanas de Daniel. Vamos a 69 y queda una última. ¿Qué es lo que dice Daniel? Y dice, y después de las 62 semanas, o sea, de la venida del Mesías, se quitará la vida al Mesías. O sea, cuando el Señor vino, 483 años. Yo había dicho 481. 483 hasta la venida del Señor Jesucristo. El hermano Gino coge en el libro de Roma, la profecía de Daniel, los años, los multiplica y hace todo el cálculo y da exactamente el día que el Señor entró a Jerusalén. Por eso el Señor les decía, Jerusalén, Jerusalén, si conocieres tu día. No lo conocieron porque ya estaba profetizado. Pero hay una profecía todavía más y dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, sino en la cruz. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuál es este príncipe? ¿Cuál es el pueblo que habría de venir a destruir la ciudad y el santuario? Roma en el año 70. Que curiosamente fue la guerra que duró 3 años y medio cuando destruyeron Jerusalén y el templo, ¿cierto? Pero mira lo que sigue diciendo. Y de esa Roma que es la cuarta de este Apocalipsis de Daniel 7, le salen ¿qué? 10 cuernos, que son los mismos 10 dedos de la imagen de Daniel capítulo 2, que son los mismos 10 que le aparecen a aquella bestia en Apocalipsis 17, que la monta ¿qué? Una mujer. Ese romance entre este pueblo que era Roma revivida, los 10, con el Vaticano, ¿sí?
Y sigue diciendo, los hermanos que han estado, yo sé que lo tienen pero fresquito. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso fue claramente en el año 70. Pero del versículo 26 al versículo 27 surge un gran paréntesis, hermano. Mira lo que sigue diciendo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa es la tercera semana, la tercera parte de las 70 semanas, la última semana, los últimos 7 años, porque los últimos 7 años va a ser ¿qué? El pacto del anticristo con muchos, incluyendo a Israel. El pacto que va a dar estabilidad a Medio Oriente. Pero tú ves que entre el versículo 26 y el versículo 27, como lo estudiamos acá, entra ¿qué? El tiempo de los gentiles. Lo que Pablo dice en Romanos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Entonces, del 26 al 27 hay un paréntesis casi de 1900 años, hermano. ¿No podríamos poner el mismo paréntesis en Apocalipsis 12? Los que estudiamos aquí las profecías, las 70 semanas de Daniel, saben de lo que estamos hablando, ¿cierto? El tiempo de los gentiles, hermano. ¿Por qué? Porque había una promesa, una profecía en Miqueas. Leámosla para que los hermanos que no estudiaron. ¿Qué decía Miqueas capítulo 5? Miqueas capítulo 5. Y ese paréntesis puede claramente ser el mismo paréntesis que podríamos poner en Apocalipsis 12. ¿No les parece? A mí me parece esto bastante interesante para meditarlo, ¿no? No como una doctrina absoluta, sino para meditarlo. Rodéate ahora de muros, hija de guerrero. Nos han sitiado. ¿Qué es esto? Lo que se cumplió en el año 70 por Roma. ¿Por qué los habían sitiado? Dice, con vara herirá en la mejilla al pueblo de Israel. Porque ellos habían herido al Mesías. Dios iba a juzgar a su pueblo. ¿Cómo? Usando a Roma en el año 70. Pero la profecía sigue, pero sigue como si estuviera en reversa. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará. ¿Quién? El Mesías. ¿Qué es esto? Arrebatamiento lo podríamos ver. Hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Qué es esa frase? Pero los dejará. Nos habla de algo bastante interesante. El paréntesis que hubo de la última semana, de la 69 a la semana 70, que es el tiempo de los gentiles. Mira cómo lo decía Pablo y lo decía el Señor Jesucristo. Vamos a Lucas. Lucas 21, versículo 24. Ya. Es que quiero que estas cosas queden, porque la vez pasada hubieron muchas dudas, ¿cierto, hermano? En este Apocalipsis 12. Estamos tratando de aclarar un poco esas dudas. Lucas 21, 24. Creo que está ahí. Mira, vamos a leerlo desde el 20, porque nos habla de el paréntesis desde que Jerusalén fue rodeada. Dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén a los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. ¿Por qué? Porque habían herido al Mesías, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Qué? Daniel capítulo 9. ¿Sí? Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ahí está el paréntesis, hermano. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, por el pueblo de este príncipe. ¿Hasta qué? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí está el paréntesis de la semana 69
a las 70. Y es un paréntesis que lleva como 1900 años. Entonces poner un paréntesis en Apocalipsis 12 no me parece tan descabellado, según las otras profecías. A veces Daniel viene hablando una cosa y sí es verdad y es seguido, pero a veces hay un paréntesis larguísimo, ¿no? Como en la resurrección. Entonces, ahí les dejo para que ustedes mismos lo mediten, hermano. Pero creo que podría ser bastante claro, ¿no? Entonces vamos a leer Apocalipsis 12 para terminar. Y dice, quedamos en esto, entonces en el 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260. Desde el arrebatamiento del Señor a la mitad de la última semana de Daniel, podemos ponerle un paréntesis. Digo yo, ¿no? Dentro de 8 días vamos a terminar todo el pasaje, pero hoy quería simplemente recalcar un poco estos asuntos. Entonces la otra parte que también es bastante interesante y especialmente para los tiempos que se vienen para nosotros debemos conocerla, ¿ven? Pero entonces hoy quería dejar como el asunto un poco más claro en el corazón de los hermanos. Amén. A manera complementaria con lo que estudiamos en Daniel. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que tú cada vez nos aclares más, que cada vez nos des más entendimiento, sabiduría para conocer y entender las cosas. Sabemos que somos pequeños, débiles, Señor Jesús, pero tú nos has dado tu espíritu. Tu espíritu para conocer las cosas que han de suceder. Cuántas cosas que tenemos que entender, Señor. Cuántas cosas que tenemos que discernir, Señor. Te rogamos de todo corazón, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Amén. Y nos des claridad por tu espíritu. Señor, tú dices que la senda del justo es como la aurora, Señor, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Haz que tu luz alumbre hasta que tu Hijo vuelva, Señor. Danos cada vez más entendimiento y sabiduría. Haznos sabios, Señor Jesús, para velar y vigilar, Señor. Amén. Porque tú dijiste, Señor, orad y velar, Señor. Amén. Para que no os sorprendas. No permita que el día de tu venida nos sorprenda, Señor. Amén. Sino como dice Pablo, para que andemos en luz, Señor. Amén. Como hijos de luz, Señor. Apercibidos de lo que dice tu palabra, Señor. Guardándola en nuestro corazón. Amén. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén.